¿Ahí se ve bien? Se ve, se ve. Espera, a ver, ¿será que? Bueno, como ya tuvimos la oportunidad de mi presentación, también quisiera agregar que Colombia está viviendo un momento muy importante en su historia, dado que en este instante o en este ciclo legislativo en el Congreso colombiano se está discutiendo lo que sería la ley nuclear colombiana, que abriría la puerta a nuevas tecnologías nucleares. En función de este momento histórico, decidimos con varios colegas involucrados en este fascinante mundo de la industria nuclear desarrollar una red que denominamos la Red Nuclear Colombiana, que facilita la divulgación de la ciencia y tecnología nuclear en Colombia, ¿no? Entonces, también pues hago parte de esta iniciativa, que es una iniciativa de parte de la ciudadanía, para acercar un poco el tema de la tecnología nuclear, que al día de hoy es muy relevante a nivel mundial. Y bueno, el objetivo de esta presentación es eh, tratar de justificar o tratar de compartir con ustedes pues un poco la experiencia que yo he tenido en Argentina, en este mundo de la industria nuclear, y cómo veo yo la incorporación de la ingeniería física, en este caso, con la industria nuclear digamos, desde la parte de la creación, de la forma en la cual la industria nuclear empieza a absorber esos saberes y cómo esta industria, una industria súper interdisciplinaria, logra como amalgamar todas las profesiones y logra que esta industria pues sea lo que es hoy en día, que sigue siendo una industria prometedora y en la cual pues no termina de estar todo cerrado, ¿no? Entonces, el título de la charla es la ingeniería física en la industria nuclear. Quiero pues explorar un poco las diferentes facetas de la ingeniería vista de una manera global dentro de la industria. Digamos que el hecho de que uno sea ingeniero representa pues una gran oportunidad de desarrollarse en diferentes ámbitos de producción y de creatividad. Digamos que si uno quisiera pensar o como traer a colación esas facilidades que tiene el ingeniero como tal, pues no podría pensar que tiene un buen pensamiento lógico matemático, unos fuertes conocimientos en matemáticas y física, capacidad para trabajar en equipo. Y digamos que todas estas cosas pues, que comparto en esta diapositiva no son exclusivas de la ingeniería física, sino que son un conjunto de cualidades que debe tener o debería tener un ingeniero y que en cierta proporción algunas personas desarrollarán más que otras, pero de manera global son herramientas propias de la ingeniería, ¿no? Una de las cosas que yo he vivido como ingeniero aquí en Argentina es que la formación de ingeniería, yo creo, o estoy totalmente convencido que es una formación integral y que, digamos que un ingeniero en Europa o en Estados Unidos o en Latinoamérica tiene como esa esencia, ¿sí? O sea, el ingeniero es una esencia y que, digamos que una de las cosas que yo más destaco de ser ingeniero es esa gran habilidad para adaptarse a trabajos en los cuales implique desarrollar cierta creatividad y cierta productividad. Vamos que la industria nuclear, pues, es una industria que tiene muchos
muchos años. Es una industria bastante compleja y que no solamente se limita pues a la producción de energía, sino que a partir de esa reacción nuclear se han diversificado diferentes aplicaciones que me permiten generar un espectro bastante amplio en el cual pues va desde la producción de energía nuclear hasta cosas de salud, agricultura, eh, soluciones a problemas industriales. Entonces, digamos que el espectro, si bien la punta de lanza es la energía, la producción de energía eléctrica, también pues tiene muchas aplicaciones en diferentes campos, lo cual la hace aún más atractiva para uno meterse en este cuento. No es nueva la industria nuclear, lastimosamente, pues la industria nuclear nace o es conocida a nivel mundial por su uso bélico, lo cual pues ocurre no solamente con la energía nuclear, sino que cualquier hito histórico en cuanto a ciencia y desarrollo, pues tiene como esa doble cara, ¿no? O sea, se puede tener un uso pacífico para cualquier tipo de descubrimiento tecnológico importante, y como también puede tener un uso bélico. ¿Sí? Esas son como las dos caras de la moneda cuando se hace un desarrollo nuclear o un desarrollo científico en general. Y lo nuclear pues no es exento de esto. Eh, Tenemos el ejemplo del primer reactor del mundo, que es el Chicago de Enrico Fermi, que fue uno de los primeros en demostrar que este cuento de la energía nuclear tenía muchas cosas por contar, ¿no? Básicamente, cuando uno habla de energía nuclear, pues habla de dos eventos, como fusión y fisión. ¿Sí? El que más se ha utilizado a nivel mundial es el proceso de la fisión, que es básicamente romper un núcleo, como ya me imagino que muchos de ustedes lo sabrán, y la fusión es unir dos núcleos generalmente livianos. La fusión sigue siendo una promesa y la fisión es una realidad que cuenta con una historia bastante larga, dado que el primer reactor comercial a nivel mundial, estamos hablando de acá de los 60, y hoy día el repunte en desarrollo nuclear en el mundo está apalancado por una necesidad imperiosa de combatir el cambio climático. Uno de los primeros conceptos para entender este mundo es el ciclo nuclear. El ciclo nuclear es desde que yo hago la extracción mineral del elemento físil, que en este caso es el uranio, la conversión, el enriquecimiento si es necesario, fabricación de elemento combustible, reprocesamiento si es que aplica, desechos de alta actividad. Digamos que todo este ciclo es una oportunidad para trabajar en diferentes aristas de la energía nuclear. Y cada uno de estos circulitos, de la extracción y tratamiento hasta la generación de electricidad, es una oportunidad para que un ingeniero físico o un ingeniero de manera global pueda desarrollar cosas. Uno pensaría que en 40 o 50 o 60 años de desarrollo de la industria, pues que ya todo está escrito, y no, se siguen produciendo papers, se siguen produciendo investigación, y a mí, por ejemplo, me impacta un análisis que hicimos con varios colegas, y es que si uno hace la estadística de cuántos papers se publican en el año, relativos a cualquier tema de energía nuclear, estamos hablando de una tasa de publicación de un artículo por cada 20 o 30 minutos a nivel mundial. Es decir, que mientras que yo estoy ejecutando esta charla, se están produciendo muchos trabajos, se están publicando. Y eso habla muy bien de la industria. ¿Por qué? Porque uno creería que ya está todo escrito. No, la verdad es que todavía hay muchas cosas por mejorar. Y cada una de estas partes del ciclo de energía nuclear, pues es una oportunidad para investigar. Y créanme que cada espacio es un mundo bastante interesante.
La minería de uranio es una de las etapas más críticas y uno creería como, digamos que si uno escucha hablar, por ejemplo, de la industria petrolera, siempre se habla de que el petróleo se está acabando a nivel mundial y dice que tenemos reservas para 5, para 6 años. Digamos que esa percepción de que los recursos naturales se están agotando, pues por un lado es cierta, por otro lado, también hay un ámbito político y por otro lado, también los tomadores de decisiones generalmente no se comprometen a decir que todo está tranquilo más allá de su mandato. Entonces hay muchas cosas que son ciertas, muchas cosas que son falsas, pero concentrándonos en el uranio, por ejemplo, pues se ha logrado demostrar que hay muchas reservas de este mineral y las principales reservas de este mineral se encuentran hoy día en el mar. Entonces, es llamativo porque, digamos, no es como, por ejemplo, el cobre, que está ubicado en ciertos lugares del planeta, el uranio, pues, como que se ha logrado distribuir homogéneamente en el mundo, si bien hay grandes países como Kazajistán, algunos países en África, Canadá, que son grandes productores del uranio, del mineral, está bastante distribuido este mineral alrededor del mundo. Uno de los procesos más fascinantes y difíciles y que ha tenido cierta sensibilidad, porque es una tecnología sensitiva donde los países que tienen el poder no quieren que países como por ejemplo Irán tengan acceso al enriquecimiento de uranio, pues porque básicamente el enriquecimiento de uranio es un procedimiento bastante difícil de lograr. Hay dos métodos, hay un enriquecimiento de uranio volviendo volátil el uranio, es por difusión gaseosa, y el otro, que es el muy seguro, que sería por medio de centrífugas. Aquí hay que derribar un mito, ¿no? Digamos que el hecho de que yo esté enriqueciendo uranio no significa que yo esté desarrollando una bomba atómica, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear necesitan un enriquecimiento leve. Digamos, para producir energía, yo podría hacerlo con un enriquecimiento que oscila entre el 3 y el 5%, siendo el 5% muy exagerado. Digamos que de las aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear, por debajo del 20% se puede hacer cualquier cosa. Mientras que para el desarrollo bélico de un arma, yo tengo que estar muy cerca al 90%. Entonces hay una franja bastante lejana que es una franja que me permite definir o justificar que todas las aplicaciones que yo haga con la energía nuclear son pacíficas. O sea, el que realmente quiera hacer algo bélico tiene que esforzarse mucho y llegar al 90%. Una vez que yo tenga el mineral, uno de los campos, digamos, que más me ha gustado es el desarrollo de los elementos combustibles. Representa muchos retos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las cosas es que ustedes tienen que tener presente de que yo tengo material que está realizando reacciones nucleares. Entonces, esas reacciones nucleares, yo lo que pretendo, que necesito, es que esas reacciones nucleares liberen energía. Si se libera energía, hay efectos colaterales. ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma se está liberando la energía? La energía se está liberando por radiación, estoy calentando un medio, los materiales que uso, qué tipo de materiales son. Entonces, digamos que hay una fuerte investigación en ciencia de los materiales. A mi manera de ver, es una de las grandes fortalezas que debería tener la ingeniería física. ¿Sí? O sea, el ingeniero físico, digamos que tiene cierta pericia en cuanto a la formación de los materiales. ¿Qué puedo hacer con este material? ¿Qué no puedo hacer? Entiendo la mecánica de medio continuo, entiendo las propiedades físicas, ¿sí? Y uno de los puntos más neurálgicos en la industria nuclear es encontrar el material más idóneo para los diferentes agentes hostiles y no hostiles dentro de la industria nuclear.
Y uno de los aspectos más sensitivos en la industria nuclear es el desarrollo de los elementos combustibles. Argentina, en esa línea de trabajo, tiene una amplia experiencia, porque, digamos, aquí en Argentina se fabrica, se diseña elementos combustibles, tanto para los reactores de consumo interno de investigación como de potencia, como en el desarrollo e innovación de nuevos elementos combustibles. Entonces es un área totalmente fascinante que más de un ingeniero físico puede estar tentado en hacer investigación de este tipo. Otro de las cosas pues, más llamativas es que, digamos, la industria nuclear no está cerrada, si bien existen tipos de reactores, los más conocidos comercialmente son reactores tipo BWR, que sería el ejemplo que está acá, que vemos el ejemplo de un BWR. Básicamente lo que ustedes tienen acá es una vasija, vasija de presión, en el cual pues, se realiza la reacción nuclear. Hay una forma de extracción de ese calor, el cual llega a la turbina. Un BWR trabaja solamente con un sistema primario, ¿sí? Y de esta manera, pues, se produce la energía, ¿no? No quiero andar mucho con esto. O sea, el objetivo de presentarles las diferentes tecnologías es mostrarles el amplio espectro que tengo yo cuando pienso en energía nuclear. El ejemplo que estamos aquí viendo es un tipo PWR que se diferencia del anterior porque tiene un sistema primario y un sistema secundario, ¿sí? Que desde un punto de vista de protección radiológica es más seguro porque yo totalmente separo el ciclo primario, que es el que tiene contacto con el núcleo del reactor, y hay un sistema secundario que no tiene nada que ver, no se vincula de ninguna forma, y puedo extraer sin temor a sacar o a estar en contacto con temas radiológicos que pueden entrar en detrimento de las personas que trabajan en esta área. Entonces tenemos BWR, PWR, tenemos reactores como los CANDU, que son la propuesta canadiense. Tenemos los PHWR, tenemos los reactores de espectro rápido, perdón, de espectro rápido. Algunos son refrigerados por sales, utilizan también metales fundidos. Repito, o sea, no quiero ahondar en cómo funcionan estos tipos de reactores. Simplemente, pues, el objetivo es mostrarles que cuando hablo de energía nuclear, hablo de un amplio espectro de que cada tipo de reactor me lleva a un mundo diferente. Obviamente, con todos los retos y con todo lo que implica el desarrollo de la energía nuclear. Una de las cosas que también son controversiales a nivel mundial es pensar que los reactores nucleares generan muchos desechos. Y digamos que aquí hace una diferencia entre los pares de producción de energía con la energía nuclear. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una forma de producir energía eléctrica es quemando carbón, por ejemplo. ¿Sí? Si yo comparo los niveles de radiación en una central que quema carbón y que hace energía con una central nuclear y comparo los niveles de radiación producidas por la actividad, uno creería a priori que es más peligroso estar cerca a una central nuclear que a una empresa, a una productora de energía a partir del carbón. Y resulta que los niveles de radiación son más altos en la producción de carbón, la generación de energía a partir de carbón, que en una central nuclear. ¿Pero por qué? Y por una sencilla razón. Dentro de la cultura de la producción de energía, desde lo nuclear, desde todas las aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear, la única que se encarga de los desechos, desde que nace el uranio hasta su disposición final, es la industria nuclear.
Digamos que si ustedes, por ejemplo, tienen la facilidad de visitar Angra 1, Angra 2 en Brasil, o visitar Atucha 1, Atucha 2 o la central nuclear en Balsen, y si ustedes preguntan dónde están los elementos combustibles gastados, muy seguramente les van a informar que los elementos combustibles gastados desde el primer día de funcionamiento hasta el día de hoy aún se encuentran en la instalación de la central nuclear. Porque en contravía de lo que uno puede llegar a pensar, los desechos nucleares, que todavía no son categorizados como tal, porque todavía les queda como una segunda vida, siguen siendo almacenados en la industria. ¿Sí? Hay un control riguroso, hay salvaguardias, hay diferentes organismos internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica, hay colaboración entre países, hay colaboración entre Brasil y Argentina para revisión de inventario de estos elementos. Y todo esto se hace con un grado de conciencia bastante elevado y con mucha investigación y también con mucha responsabilidad. Entonces, ¿qué hay cosas para producir en cuanto a ingeniería en la industria nuclear en cuanto al almacenamiento? Sí, hay mucho. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que ustedes tienen una batería para un reloj, por ejemplo. El reloj con esa batería puede durar, sin exagerar, 2, 3 años, consume poca energía, pero cuando el reloj ya no te sirve, pues uno tiende a pensar que esa batería uno la puede tirar. Y no, resulta que si ustedes miden esa batería, pues por ahí sigue midiendo tensión, por ahí lo que ya no, con el mismo ímpetu que cuando la batería era nueva. Lo que pasa es que esa batería ya no sirve para la actividad que estaba pensada, pero por ahí si se puede hacer un reprocesamiento de esa batería o si se tiene en cuenta otra aplicación, con la energía que sigue proporcionando esta batería puede tener otra actividad. Algo muy similar pasa con los elementos combustibles. Yo puedo hacer lo que se llama un reprocesamiento, digamos que cuando se rompe un elemento pesado, como es el uranio 235 o 238, salen trozos que pueden ser radiactivos, pueden ser aplicados en otras aplicaciones, yo los puedo reprocesar, extraer y digamos que de ese 90% de uranio apenas se quemó el 5%, es decir, que yo puedo seguir utilizando un 85% de uranio, lo puedo reprocesar, puedo hacer nuevos elementos combustibles. Y por ejemplo, hay una cosa que es bastante llamativa, los reactores aquí en Argentina utilizan uranio natural, levemente enriquecido, mientras que los reactores en Brasil utilizan uranio enriquecido. Entonces, digamos que se ha encontrado la forma de traer ese elemento combustible que a los reactores de Brasil no les sirven, mezclarlos con el uranio natural que tiene Argentina y pasar del uranio natural al uranio levemente enriquecido, y eso como repotencia las centrales nucleares argentinas produciendo más energía con el mismo elemento combustible. Entonces, no todo está escrito, hay muchas cosas por investigar, hay muchas cosas por descubrir, tanto en la producción del mineral como en su disposición final. Países como Japón, Francia, China, Estados Unidos, están como a la vanguardia de esta tecnología que es la tecnología de reprocesamiento. Bueno, otra cosa muy fascinante dentro de la industria nuclear y que prácticamente cualquier ingeniería podría estar participando es la operación de un reactor. Operar un reactor es sumergirse en todos esos conceptos muy propios de la industria, entender qué es reactividad, entender qué pasa cuando hablo de barras de control, la jerga que se utiliza en cada uno de los conceptos, cómo esa amalgama entre lo nuclear y lo convencional para producir una actividad se ejerce. Es un ámbito muy lindo porque digamos que aquí convergen muchas ingenierías. Entonces, digamos que a diferencia de otras industrias, hay veces se necesita puntualmente un ingeniero electrónico, un ingeniero electricista o un ingeniero industrial, y con eso es suficiente. Sin embargo, en la industria nuclear, lo que se utiliza o lo que se aprovecha la industria es la sinergia de todos estos saberes que convergen
en función de una actividad, de una aplicación. Y digamos que cómo se ubica el ingeniero físico o cómo veo yo que se ubica, digamos que un error en cualquier ámbito de la vida es poner niveles. Digamos que no es que el ingeniero físico esté por encima de las otras ingenierías, ni tampoco es que esté por debajo. Digamos que cada ingeniería tiene esa posibilidad de aportar a la solución de un problema. Lo que pasa es que la mirada interior de un ingeniero físico se realiza desde una base en la cual siempre que uno piensa en una aplicación industrial, siempre está precedida de una investigación en física. Digamos que la industria a nivel mundial cambió a partir del descubrimiento del diodo. ¿Sí? Antes de que el diodo existiera, lo que se hablaba era de válvulas. ¿Sí? Entonces, el entender cómo la física del estado sólido podría construir un elemento miniaturizado que cumpliera la misma función que una válvula, que en un sentido realizara una conducción, pero en el otro no, y resolverlo desde la física a la vida real y convertirlo en un proceso industrial, pues, y esto ocurre con casi todos los descubrimientos. Primero hay que pensar en un pensar físico de cómo aplicar un concepto de la física a cómo implementarlo industrialmente. Entonces, la mirada de un ingeniero físico es más global porque por ahí la formación que tenemos como ingenieros físicos nos permite tener un conocimiento, o deberíamos tener un conocimiento bastante sólido en cuanto a la física, pero también pasar de esa idealización, porque a veces el físico puro se queda en la idealización, cómo pasarlo a ser un proceso industrial o de ingeniería. Y eso lo aterrizo no mucho porque desde la ingeniería hay cosas que son factibles, otras cosas que no lo son, como si yo pienso en realizar un detector, cómo involucro al ingeniero mecánico, cómo hago explicarle que aquí hay un proceso físico, cómo juntar al ingeniero mecánico con el ingeniero electrónico, cómo le hago entender al ingeniero mecánico que ese detector que estamos construyendo tiene una impedancia y cómo esa impedancia le va a servir o no al ingeniero electrónico que me va a tratar de solucionar el procesamiento de la señal. ¿Cómo le hago entender al ingeniero electrónico que la cuantificación de esa corriente generada en el detector es proporcional a lo que está pasando al interior del reactor? Entonces, digamos que esa visión global que tiene el ingeniero físico, pues es una de las cosas que facilitan o que la industria nuclear está haciendo uso mucho antes de que la ingeniería física, me atrevo a pensarlo yo, existiera, porque es esa sinergia de diferentes saberes donde el ingeniero físico tiene una amplia cabida, ¿no? Porque, como les acabo de decir, cualquier solución tecnológica previamente tiene que estar pensada desde la física y tiene que dar ese paso a la ingeniería. Entonces, en ese andar, el ingeniero físico toma un protagonismo que no quiere decir que estemos por encima de un ingeniero electrónico y ni mucho menos un ingeniero nuclear, eh, que, que nos permite estar así, por encima o por debajo. No, digamos que estamos todos en el mismo lugar solucionando de manera sinérgica un problema. Y además, pues es llamativo porque la industria nuclear duró muchos años sin ingeniero nuclear. Digamos que primero llegó la industria nuclear y con el paso de los tiempos empezaron a salir los ingenieros nucleares. Bueno, otro ámbito bastante importante de la industria nuclear es la instrumentación. ¿Sí? Básicamente en la industria nuclear hay claramente dos tipos de instrumentación. Una es la instrumentación convencional que tiene cualquier industria y la otra es la instrumentación nuclear, que es un poquito más específica de cómo yo logro establecer instrumentalmente qué es lo que está pasando en el reactor y en función de eso, cómo controlarlo. Voy a pasar rápidamente por la convencional, que la convencional pues se trata de medir caudales, yo necesito medir temperaturas, necesito medir tipos de nivel, o sea, son cosas que tiene cualquier
industria que genere un proceso, ¿sí? Pero si me voy a lo nuclear, ¿qué es la instrumentación nuclear? Entonces, digamos que si uno comparara lo que está pasando en el cuerpo humano, ¿sí? Digamos que uno es una máquina que tiene una interfaz con su entorno. Entonces, digamos que si yo recibo señales de mi tacto, recibo señales de los ojos, recibo señales olfativas, veo mi entorno, lo que estoy recibiendo mucha información de cómo moverme para sobrevivir, ¿sí? ¿Podemos vivir sin un sentido? Sí. Lo que pasa es que tendría que, si pierdo la vista, tendría que fortalecer el oído. Pero ¿qué pasa con todas esas señales que al final de cuentas, pues si uno analiza la biología, son señales que en la mente son señales de corriente que llegan a dónde? Al cerebro, que es el que procesa esa información y toma decisiones. En la industria nuclear no es ajena a eso. Digamos que la industria nuclear lo que hace es ideó una forma de censar o de descubrir o de cuantificar qué es lo que está pasando en esa reacción nuclear y cómo tomar decisiones. Entonces, la instrumentación es relativa a lo sensorial, al sentido, y el control relativo a la toma de decisiones, es decir, a lo que al cerebro que toma las decisiones. Entonces, en esa primer parte podemos discutir la sensibilidad. ¿Qué necesito para ser sensible a algo? Necesito detectar. Entonces, de manera muy global, aquí tengo varios tipos de detectores. Yo podría pensar que cuando yo hablo de detector, lo que necesito es generar un ambiente dado para que, dada una reacción nuclear, yo la pueda de alguna manera censar y establecer una proporcionalidad de lo que estoy detectando en un contexto más grande. Entonces, este fascinante mundo de los detectores también es un espacio ideal para la ingeniería física. ¿Por qué? Porque aquí el concepto es cómo interpreto yo el núcleo, cómo interpreto yo la reacción nuclear, de qué manera yo podría cuantificar los elementos, de qué manera puedo decidir qué elementos me sirven para desarrollar un detector, de qué manera yo puedo caracterizar ese material en tiempos de respuesta, liberación de energía, esa energía me sirve, empiezan a existir los conceptos de interacción de la radiación con la materia, entonces empezamos a hablar de efecto Compton, de producción de pares, de efecto fotoeléctrico. Yo tengo que cuantificar cómo es la interacción del neutrón, que es una partícula que no tiene carga, cómo detecto la cantidad de neutrones si no tienen carga, de qué principio físico yo podría ampararme para decir si esto ocurre significa que en el núcleo hay tanto flujo de neutrones. Entonces, pues todo este apasionante mundo de los detectores presenta una oportunidad muy linda para el desarrollo de un ingeniero físico. Otro tema fascinante es el control. Yo tengo que establecer los parámetros que me permitan establecer cuándo el reactor es peligroso, operarlo, de qué manera yo tengo que priorizar la seguridad y cómo hago para alejar la decisión humana, porque es tardía, cuando tengo un reactor nuclear que en cuestión de milisegundos se me puede poner súper crítico. Cuando digo súper crítico es que se va de control. Entonces, digamos que la forma en que se controla un reactor nuclear, bueno, obviamente tiene que haber un diseño, que los responsables de ese diseño son los que hacen el sistema de protección del reactor, el sistema de experimentación nuclear, y que todo eso tiene que estar pensado para que todos, absolutamente todos los eventos posibles en cuanto a una operación normal o de accidente, me lleven a
que el reactor se apague solo o diga, está todo ok, puedo seguir, y ese es el fascinante mundo del control, ¿sí? Que es la parte neurológica que toma decisiones. Hay un aspecto muy importante en la industria nuclear que es la seguridad, ¿sí? Digamos que si hablamos de las industrias más seguras a nivel mundial, una es la aeronáutica, sin lugar a duda. De hecho, es catastrófico cuando escuchamos que un avión, ya sea de carga o de pasajeros, cae, y es algo que poco se escucha. Es más, cuando ocurre, llena la tapa o los noticieros todo el día porque es un evento inusual. De igual manera, accidentes nucleares son contados. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ocurre un accidente nuclear, el pico de importancia es tan alto que se le queda en la retina a las personas por mucho tiempo. Entonces, digamos, accidentes nucleares, sí. Tenemos Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island, que son como los más sonados, y el más reciente pues el de Fukushima. Sin embargo, en cuanto a percepción de seguridad, juntando todos los accidentes del mundo, la cantidad de muertes por kilowatt generado, que es un parámetro que se usa mucho en el ámbito de generación eléctrica, sigue siendo muy bajo, ¿sí? Incluyendo todos los accidentes. ¿Por qué? Porque la seguridad es un aspecto pero muy importante en... se me está agotando la energía de esto. Se me va a apagar el computador. Bueno, ahí va. Es un aspecto muy importante en la industria nuclear, porque es una cultura. Es eh, tan importante este aspecto que una persona que trabaje en Kazajistán en un reactor nuclear tiene las mismas habilidades de una persona que opera un reactor en Argentina, por ejemplo. Pero tienen los mismos conceptos, o sea, tienen la misma cultura. En la industria nuclear, al contrario de lo que puede llegar a pasar, es muy importante que se diga cuando, que se publique un informe cuando tuvimos un evento anormal. ¿Por qué? Porque esta, la central PWR que está en México, que tiene la misma vida, puede ser un anticipo, algo que pueda llegar a pasar en un reactor en Rumania. Entonces, esa combinación de los actuares en diferentes lugares del mundo, pues nos da como una unidad dentro de la industria nuclear y nos permite prever situaciones anormales. O sea, venga, mira, yo compré esta bomba del sistema primario, marca, no sé, Siemens o la que sea, la compré en el 70 y ya me estaba funcionando mal. De pronto, si vos que tenés la misma bomba, hacerle un mantenimiento preventivo y mirar si estos puntos pues, están desgastados por radiación. Entonces, pues hay mucha información, mucha cooperación entre la industria y es una industria pues, que trabaja de esa forma. Y todos estos conceptos son difíciles de aprender. No es que existan libros, por supuesto que los hay, pero cuando ese concepto, los conceptos de seguridad son transmitidos de generación en generación en instituciones dedicadas a la parte de formación de tanto ingenieros nucleares como ramas afines, son cosas que se transmiten más fácilmente. Obviamente, la industria nuclear tiene un amplio componente en la producción de energía eléctrica y digamos que hay una meta que se ha establecido la humanidad es en triplicar la cantidad de centrales nucleares de aquí al 2030. Es una meta bastante imposible, pero que muchos países ya le están metiendo mucha plata. Estados Unidos está haciendo la reconversión de sus centrales donde se quema gas, es coal to nuclear, lo que permite es utilizar toda la forma de generación estándar, que serían las turbinas, todo lo que es convencional a todas las centrales de producción de energía, quitarlo lo que quema gas y en vez de eso reemplazar por reactores nucleares. Eso, digamos que baja los costos
y es un camino, es un atajo para llegar a esta meta. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que el florecimiento de la industria nuclear está presentándonos un reto como humanidad, ¿sí? En Estados Unidos, como para un ejemplo puntual, ellos ya tienen previsto que en 5 años no van a tener la suficiente formación en los diferentes ámbitos que necesita la industria para cumplir o para suplir la necesidad en cuanto a personal humano. Entonces, desde hace un par de años están invirtiendo fuertes cantidades de dinero para atraer a esa persona que de aquí a 15 años la van a necesitar operando un reactor nuclear. Muchos países ya se están comprometiendo y digamos que uno de los recursos más escasos al día de hoy es el capital humano, la formación de personas con capacidades de meterse en este mundo nuclear son bastante escasas. Bueno, tengo muchas cosas por contar, desafortunadamente pues el tiempo es limitado y pues, digamos que a manera de conclusión, es fascinante la industria nuclear desde el punto de vista del saber, porque creo que lo he repetido varias veces durante la charla, necesita esa sinergia de todas las ingenierías, aquí no hay ninguna ingeniería por encima ni por debajo, pero yo creo que es fundamental la visión de un ingeniero físico de la industria nuclear, porque tiene una visión desde la física y también tiene esa formación en ingeniería que es bastante útil en el hacer, en el quehacer. Bueno, les agradezco mucho a todos por esta atención. Espero que haya pues, despertado un poquito más esa curiosidad por el mundo nuclear y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Javier. Yo me quedé sin batería en mi celular, que no me está funcionando la cámara del computador. Pero interesante todo lo que usted presentó para nosotros, inclusive esa visión como ingeniero físico ¿de qué? En la industria, ¿no? En la industria, como usted mencionó, en diferentes industrias, más específicamente en la industria nuclear. Ahí solamente voy a abrir espacio para preguntas. No sé si alguien tiene preguntas. Pueden hacer en portugués y yo traduzco, o pueden hacer en el idioma que quieran. Mentiras, no, en el idioma que quieran, no, en criollo no podemos responder. Ok, entonces, ¿alguien tiene preguntas? Luis, si quieres se acerca aquí porque... Pergunte. Vou perguntar qual a principal vantagem ou desvantagem do engenheiro físico no mercado da engenharia nuclear, na visão dele, y cuáles fueron las mayores dificultades y facilidades. Javier, ¿entendió? Él pregunta que cuáles serían las principales ventajas y desventajas del ingeniero físico en la industria nuclear y desde su punto de vista, ¿cuál fue, digamos, la parte más difícil de esa área en la que hoy en día usted se desenvuelve? ¿Listo? ¿No se está escuchando? Ah, el micrófono está cerrado. Bueno, uno podría pensar a priori que una desventaja es que el saber, digamos que el ingeniero electrónico, pues a tener una formación mucho más profunda en todo lo electrónico que tiene que ver la producción, por ejemplo, de equipos electrónicos, podría llegar a ser una desventaja. En ciertas ocasiones puede llegar a ser hasta una barrera. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno entra a un grupo de trabajo,
¿sí? Si el grupo de trabajo es un equipo de trabajo, digamos, sin vicios, y que está por encima el producto que los egocentrismos, se entiende que las aristas o las miradas de las diferentes proporciones son mucho más válidas que el hecho de señalar y decir usted como es ingeniero físico no puede opinar en cuanto al desarrollo de un equipo electrónico. Digamos que a priori no podría llegar a pensar que eso sería una de las principales desventajas. Esto, como para darles un ejemplo, eso puede ocurrir con cualquier otra ingeniería. Pero lo que sí es cierto es que el hecho de que ya tengamos el título de ser ingenieros ya nos habilita para hablar en el mismo lenguaje. Hace un par de años hablaba con un profesor en Colombia y manifestaba pues una idea. Decía, no, es que está mal diseñado el pénsul de las ingenierías en general. Las ingenierías, todas las ingenierías se deberían llamar ingeniería, punto. ¿Sí? Porque es como si usted lo comparan con la medicina. Los médicos son médicos todos, pero algunos se van por especialidades. Y lo mismo pasa con la ingeniería. La ingeniería, cuando vos tenés una formación que es totalmente equivalente para todas las ingenierías, cuando va avanzando la carrera, pues ahí empiezan a ver como las especialidades. Entonces, una de las ventajas que yo veo del ingeniero físico es esa, que somos ingenieros, hablamos el mismo lenguaje y que nos podemos adaptar a cualquier situación de trabajo, porque tenemos esa formación que nos permite complementar los saberes. Por ejemplo, en mi caso, yo soy ingeniero físico, me fui por protección radiológica, en protección radiológica me desarrollé en detectores y en detectores me desarrollé en electrónica, ¿sí? Obviamente yo no tengo la misma pericia, experiencia, formación que un ingeniero electrónico, pero al día de hoy yo me desarrollo como, o sea, mi trabajo es del mismo nivel que un ingeniero electrónico, porque hablamos del mismo lenguaje y se entiende que esa complementariedad aporta a la sinergia, que es, somos más si nos sumamos y somos menos si cada uno trabaja por su lado. Y yo creo que a eso apunta la industria nuclear, que los diferentes saberes tienen que converger para que el producto sea superior a que si hacemos esfuerzos individuales por separado. ¿Alguien más? Victoria. Victoria habla español, entonces ahí, tranquilo. Quería preguntarte, porque no hay ingeniería física en Argentina, ¿cómo hiciste para establecerte como ingeniero físico y en el sector nuclear? ¿Y si necesitaste hacer alguna maestría en el área nuclear para poder trabajar en el sector nuclear? Sí, digamos que si bien aquí en Argentina no hay ingeniería física, digamos que sí se tiene muy arraigado el concepto de que sos ingeniero, ¿sí? Digamos que cuando tuvimos en Argentina el florecimiento del plan nuclear, lo que yo les hablaba hace un poco y lo que ya muchos países del mundo están viendo como una falencia, es que hace falta formación de personas, hace falta el recurso humano. Entonces, cuando Argentina retomó su plan nuclear, se dio cuenta de que no tenía los ingenieros necesarios. Entonces, una forma es formar al ingeniero en la especialidad nuclear. Entonces, yo cuando llegué aquí a Argentina, me formé como especialista en aplicaciones de la tecnología nuclear. Es una forma de equilibrar los saberes en la industria nuclear. ¿Por qué? Porque, o sea, si yo me comparo con un ingeniero nuclear, tenemos la misma formación en cuanto a matemática, física, lo que son ciencias básicas, pero estaba en falencia de entender qué es lo nuclear. Eso se logra equiparar con esta especialización que, dicho de paso, es una formación bastante exigente aquí en Argentina. Entonces, digamos que por un lado está la necesidad del recurso humano, ¿sí? Por el otro lado está que se tiene la ventaja de que el ingeniero todavía es bastante dócil en formación y absorbe los conocimientos más rápidos que cualquier otra profesión, por ejemplo, un físico puro o cualquier otra carrera de ciencias duras, ¿no? Entonces, digamos que a nivel mundial se va a ver mucho esto, de que la industria nuclear va a empezar a apropiarse de esos ingenieros, que es lo que se necesita como formación, y como que les va a dar esa estocada final en formación nuclear.
que también es, o sea, con el día a día de toda la resolución de problemas, pues lo va llevando a uno a especializarse un poco más en el área nuclear. Pero no es una desventaja que yo sea ingeniero físico y que no vaya con todo lo contrario, fue como la forma más rápida para desarrollarme en la industria nuclear aquí en Argentina. ¿Alguien más? Otro que habla español. Buenas tardes. Yo quería preguntar principalmente algo relacionado con, actualmente la hidroeléctrica del Itaipú está pasando por una actualización en los equipamientos de control y de medición, seguridad, etcétera. Quería preguntar si la industria nuclear aún tiene mucho de eso de controles analógicos y si hay alguna previsión de actualización en esos controles, o si ya están actualizados y cómo es la previsión de la actualización para algunas otras usinas en el futuro. Sí, es una interesante pregunta porque digamos que la industria nuclear es una industria bastante conservadora, ¿sí? Y por otro lado, los altos estándares de seguridad, de calificación, de todo, cualquier cosa que vos quieras usar a nivel nuclear, tiene que estar calificado. Sí, entonces digamos que ahorita tenemos un auge bastante importante en cuanto a la digitalización, en cuanto a que todo lo maneje un programación, es mucho más económico, mucho más fácil, pero el problema que tiene eso es la calificación, ¿sí? Entonces, la industria nuclear ha tomado un camino conservativo en el cual lo que se llama la electrónica dura o analógica, en etapas de seguridad, siguen siendo muy importantes y siguen en desarrollo para el control de aquellas partes sensitivas del control, ¿sí? Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de control, lo que tratamos es que los sistemas sean pasivos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengan intervención humana y que actúen a favor de la seguridad sin intervención de una decisión humana. Y eso aplica a cualquier industria que requiera altos estándares de seguridad. Entonces, sí existe, ya, por ejemplo, si pensamos en un sistema de instrumentación, yo tengo el detector, ¿sí? Que es una parte mecánica, con ciertas características eléctricas. Tengo la parte que me amplifica esa señal que viene del detector y esta parte que me amplifica el detector todavía no es digital, es analógica porque tiene mayor confiabilidad, es una electrónica dura y la cual es fácilmente calificar que una parte digital. No todos los países tienen esa forma de trabajo. Tengo entendido que tanto la industria mexicana nuclear como la industria francesa tratan de aumentar la proporción de lo digital frente a lo analógico, pero digamos que el resto del mundo, incluyendo Argentina, todavía se tiene más confiabilidad en la electrónica dura o analógica. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Aqui hay un profesor que quiere hacer una pregunta. Ok. Bom, eu vou perguntar em português, né? Eu acho que o professor não pode traduzir, mas a resposta pode ser em espanhol mesmo. Qual é a tua visão, né, do que seria mais importante para a formação de um aluno de graduação nas engenharias em geral e talvez na engenharia física, né? Então, na tua visão, quais seriam as disciplinas que seriam mais, não digo importantes, mas que os alunos deveriam dar mais ênfase, né, cuidado em se dedicar, e a questão dos estágios e das visitas técnicas, né? Se isso também ajuda na formação do engenheiro. Obrigado. ¿Entendió, Javier, o le traduzco? Más o menos, pero si me puedes, o sea, entendí, sí. No sé qué porcentaje, pero si me reforzas. El profesor pregunta que en su visión, ¿cuáles deberían ser, digamos, las materias, ¿cierto? En las que un alumno de graduación, ¿cierto? De pregrado,
debería hacer énfasis, sofocar, ¿cierto? Para tener mejor, una buena formación de ingeniero, ¿no? Tanto en la área de ingeniería general como de ingeniería física. O que si es suficiente con una pasantía o ¿cuál fue la otra que? Y iniciación en investigación. Sí, sí, entonces sí entendí bastante bien lo que me comentaba el profe. Sí, yo creo que, bueno, desde mi experiencia, yo creo que es muy importante y muy relevante que dentro de la formación se le priorice o que se siga manteniendo en buen nivel, tanto la parte física como matemática, pero es muy importante el estudio de los materiales. O sea, debe haber toda una línea de investigación o una materia ad hoc o hacer mucho énfasis en el estudio de la ciencia de los materiales. ¿Por qué? Porque constantemente en cualquier industria se enfrenta a aplicaciones en las cuales es necesario descubrir el comportamiento de materiales bajo situaciones hostiles. Como para darles un ejemplo, digamos que dentro de la industria nuclear es muy difícil saber qué es lo que está pasando en el núcleo y es muy importante establecer, por ejemplo, el flujo neutrónico al interior de un reactor nuclear y digamos que tengo un ambiente en el cual hay alta temperatura, alta presión, altos campos de radiación, y es un ambiente donde cualquier cosa que vos pongas ahí se va a dañar. Entonces, todo esto se logra porque hay investigación en ciencia de los materiales, pero digamos que sería un plus si el ingeniero físico tuviera una fuerte formación en ciencia de los materiales. Y también, pues, es dentro de la formación del ingeniero físico, pues también es muy importante y espero que sea así, bueno, al menos yo lo viví, una fuerte formación en lo que es matemáticas y física, porque digamos que la apropiación de los conceptos de física desde un punto de ingeniería facilita muchísimas cosas dentro de cualquier proceso productivo, no solamente de la industria nuclear, sino de cualquier ámbito de la industria. No es exclusivo de lo nuclear. En cuanto a lo que son semilleros de investigación y grupos de investigación, eso es importantísimo en cualquier universidad del mundo y se tiene que promover y tratar de hacer convenios con lugares donde se tenga mayor experiencia, como por ejemplo aquí en Argentina, el Instituto Balseiro es un punto de referencia inclusive a nivel mundial. Yo tengo, la verdad, 3 preguntas. La primera es un poco política y es cómo se trabaja con energía nuclear con esa visión de que normalmente la energía nuclear es para hacer bombas atómicas o material bélico, ¿cierto? O sea, ¿cómo conseguir? Porque por lo que yo voy acompañando normalmente, uno percibe que dependiendo del gobierno de determinado país, él le apuesta a la energía nuclear o no le apuesta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace investigación desde una política que no es una política pública, sino que va a depender del gobierno que esté actuando? Esa es la primera. La segunda pregunta es un poco relacionado con eso. ¿Cómo hace una persona o un ingeniero físico, ingeniero nuclear, que está haciendo normalmente investigación en eso, para se mantener vigente en las investigaciones? Porque dependiendo el incentivo económico que el gobierno da, pues hay menos posibilidad de trabajar en eso. Entonces, la vigencia acaba, me parece que se ve un poco perjudicada. Y la tercera es, ya relacionado al curso de ingeniería física, y así más precisa, es ¿qué oportunidades por lo menos ve usted para que ingenieros físicos puedan migrar a hacer estallos o periodos de corta duración allá en Argentina, en los diferentes laboratorios que envuelven energía nuclear?
Javier. Ok, bueno, vamos a ir con la parte política. Digamos que cualquier nación tiene como un proyecto de nación, más o menos puede ser llegar a efectivo o no. Y digamos que para que un país sea viable, tiene que ir más allá de las posiciones ideológicas y políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, temas tan importantes como el derecho a la educación, derecho a salud, el trabajo, digamos que son pilares que debe tener cualquier Estado para que sea viable. Si no, apague y vámonos. Y esto no es ajeno a la energía nuclear. Desde mi punto de vista, eh, el hecho de que un país se meta a, a cualquier aplicación tecnológica de la energía nuclear, es que primero tiene que considerar que es una política de Estado, ¿sí? Y digamos que el país más antinuclear del mundo, Alemania, vamos a llegar a pensar, tiene aplicaciones tecnológicas, si no la gente no podría hacerse una imagen diagnóstica, tiene que importar tecnecio, ¿sí? Si ellos tienen un gasoducto, tienen que importar fuentes radiactivas para hacer gamografía industrial. Entonces, digamos que hasta el país más antinuclear del mundo tiene una política nuclear. El grado de hasta dónde voy es la madurez o la necesidad o entender el cuadro completo de cuál es la visión que yo tengo como país para que mi país tenga una mejor calidad de vida. Porque en el fondo, tener una posición política frente a una situación, digamos que en el fondo todos los políticos, independientemente de que sean corruptos o no, lo que le venden a la gente es la esperanza de que pueden tener una mejor calidad de vida. Entonces, como para poner un offset, como llamamos en energía electrónica, todos los países tienen una política nuclear, ¿sí? Porque todos los países del mundo tienen aplicaciones nucleares. De ahí a que entiendan que las aplicaciones nucleares pueden generar un mundo, un espectro de industrias que solamente impactan en la industria nuclear, sino que es como un efecto dominó que puede inclusive agrandar la industria de cualquier país. Ahí estamos en una escala de maduración del país mucho más amplia. Digamos que Argentina inició su plan nuclear en los 50, o sea, hace mucho tiempo, y sucedió a la par con Brasil y un poquito más tardío México, pero son países que primero han tenido el tiempo de desarrollo de la maduración para entender la importancia y la relevancia de tener un plan nuclear. Obvio, van a haber olas en las cuales ciertas políticas no le van a dar tanta atención, van a disminuir los ingresos económicos para investigación, van a venir otras ideas políticas que dicen, no, aumentemos la plata, pero digamos que se mantiene en promedio una vigencia de la energía nuclear en Argentina porque hay un proyecto de gobierno alrededor de la energía nuclear, inclusive hay leyes que no son fáciles de sacar, o sea, que trascienden al momento político de cada nación. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que es una política de Estado la cual lleva tiempo madurar. ¿Cómo se lograría, por ejemplo, en un país como Colombia, que no tenemos centrales nucleares, que hay un récord de investigación pequeño, o en cualquier lugar del mundo? Lo primero que se tiene que hacer es licencia social, llevarle esas aplicación de la tecnología nuclear a la gente de a pie, que la gente de a pie se entere que ese estudio de diagnóstico que se está haciendo viene de una aplicación tecnológica de la energía nuclear y que logremos diferenciar entre una aplicación bélica, que requiere mucho esfuerzo, como lo dije en la presentación, dista mucho de una aplicación pacífica, que sí necesita enriquecer el uranio, pero a unas proporciones bastante razonables, ¿sí? Y que o sea, si la gente de a pie sabe que cualquier desarrollo científico tiene ese doble filo, la energía nuclear pues pasaría como un desarrollo tecnológico más que le está dando una calidad de vida a la gente. Y en cuanto a la financiación de investigaciones, sí, dependemos mucho de la ola política. Digamos que la gente los que aún estamos trabajando en energía nuclear en Argentina,
lo hacemos por amor al arte, no porque con esto nos estemos enriqueciendo. A mí me gusta mucho lo que hago, me fascina. Mucha gente se ha ido a otros horizontes. El espectro nuclear a nivel mundial está mejorando. Estados Unidos está necesitando muchos profesionales que entiendan del tema. Europa también. Y, por ejemplo, un caso curioso, España está importando mucho recurso humano nuclear, a pesar de que está sobre la mesa cerrar todas las centrales nucleares. Lo que pasa es que una central nuclear no se cierra de la noche a la mañana. Alemania, que tomó la decisión hace más de una década, no sé si son 20 o 30 años ya, aún tiene centrales nucleares operando. ¿Por qué? Porque no son fáciles de apagar. Hay una responsabilidad con el medio ambiente y con la industria, y son etapas, ¿no? Inclusive, pues a mí no me sorprendería que Alemania retome el camino nuclear, porque como se va a ver, o sea, desde mi modo de pensar, el mundo para frenar el cambio climático necesita más centrales nucleares, ¿sí? Digamos que la posición de Alemania es un poco difícil de entender, porque si bien cerraron todas las centrales nucleares, consumen energía nuclear que les vende Francia, que es un país con cerca del 70% de producción de energía nuclear. Las facilidades que tiene Argentina para la formación de recursos humanos es bastante amplia, alrededor de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que digamos que es el ente gubernamental alrededor del cual han crecido o han nacido muchas empresas. Tiene en su interior 3 institutos especializados en formación de recursos humanos. Está el Instituto Dan Benningson, el Instituto Sábato y el Instituto Balseiro, que son instituciones con mucha trayectoria. La más conocida es el Instituto Balseiro, que le dan ese beneficio al mundo de formar recursos con un alto nivel. Hay cursos de verano en todos los institutos, hay especializaciones que duran un año, hay cursos virtuales, o sea, hay una amalgama de propuestas para que la gente pueda hacer cursos cortos, o también hay convenios internacionales. Eso la CONEA sigue teniendo, a pesar de nuestra difícil situación actual, sigue teniendo pues, esa buena voluntad. Ok, Javier. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Claro, profesor. Más técnico. Qual que é a visão dele para essa questão de produção de radiofármacos na indústria nuclear? ¿Llegó a escuchar, Javier? No, escuché muy en el fondo, se me repetió. ¿Cuál es su visión en relación a la producción de radiofármacos en la industria nuclear? Sabemos que la demanda de producción de radiofármacos ha ido en aumento, y digamos que no solamente son los radiofármacos. Actualmente Argentina está finalizando un proyecto bastante ambicioso, que es el RA10. Tengo entendido que en Brasil se va a hacer un gemelo del RA10, y digamos que cuando hablamos del RA10 estamos hablando de un reactor multipropósito, en el cual solamente una pequeña fracción hace relevancia a la producción de radiofármacos. Históricamente, pues es una práctica que ha ido en crecimiento, que al día de hoy todos los países del mundo necesitan el radiofármaco, ya sea para el tratamiento de cáncer o para imágenes diagnósticas. Entonces, digamos que Argentina hace un par de años, hace 20 años, pensó en traer un reactor nuclear multipropósito, principalmente para la demanda interna, pero también pensando que a futuro íbamos a tener un mercado mucho más amplio. Digamos que el punto histórico de la humanidad que despertó mayor interés en la producción de radiofármacos fue la pandemia, porque tuvimos muchos países que sufrieron no tenían el radiofármaco, hubo desabastecimiento a nivel mundial, y los productores, que son contados a nivel mundial, o sea, es Bélgica, Sudáfrica, Canadá, Argentina, Australia, no daban abasto para suplir el mercado. Entonces yo creo que como región, como Latinoamérica,
yo veo con buenos ojos y veo una oportunidad que tanto países como Brasil, como Argentina y ojalá Colombia, México, empiecen a pensar en la elaboración de reactores multipropósito, no solamente para cubrir la proporción de radiofármacos, sino que también el mundo está volcando a el tema de los semiconductores de alta potencia, porque digamos que esa desfosilización de la industria o de la vida diaria nos está llevando a mayor construcción de autos eléctricos, patinetas eléctricas, trenes eléctricos de alta potencia, y es una demanda a nivel mundial que está siendo altamente demandada. O sea, hay un mercado bastante interesante alrededor de la producción de silicio por transmutación neutrónica. Entonces, se cumplen como todos los espectros teniendo un reactor multipropósito, tanto de investigación, aplicaciones de los flujos neutrónicos, producción de radiofármacos, producción de nuevos tipos de radiofármacos, fuentes para la industria, para hacer gammagrafía, fuentes para hacer braquiterapia, aplicaciones médicas, aplicaciones industriales, y todo en un reactor de investigación que digamos que Latinoamérica como región tiene la posibilidad de desarrollarlo y no tener esa dificultad tecnológica de importar una tecnología que tal vez no sea accesible. Entonces yo veo como una muy buena oportunidad, tanto para Brasil como para Argentina y todos los países que le apuesten a la industria, la posibilidad de tener este tipo de reactores. Yo tengo entendido que Brasil ya está avanzando en ese tema. Sí, la verdad lo están construyendo hace muchos años, ¿no? Nosotros el mes pasado estuvimos en una escuela de neutrons, porque yo por lo menos trabajo en la área de materiales, ¿no? Entonces podría utilizar neutrons para caracterización de esos materiales. Claro. Hubo una palestra donde hablaron está ya más avanzado, ¿no? El proyecto, más todavía hay algunas cuestiones, por eso hacía también la pregunta anterior, ¿no? Porque dependiendo del gobierno, o sea, por lo menos aquí en Brasil en este momento hay un gobierno progresista, un gobierno que le apuesta a ese tipo de cosas, sí, coloca dinero, más futuramente puede ser que mude ese panorama y ahí otra vez vuelve el atraso, ¿no? Entonces, por lo menos ese reactor multipropósito, él viene siendo construido que unos 40 años atrás o más. Sí, coincido totalmente, pero por eso yo decía que... El proyecto, la verdad, el proyecto, todavía no han colocado, más ya tienen el terreno, ya, y la ventaja pues es que ahorita tenemos uno de los aceleradores, digo tenemos como si yo fuera brasileño nomás. Ahí está uno de los aceleradores de partícula cerca de donde va a ser ese reactor multipropósito, entonces ellos quieren hacer eso, sí. No, por eso yo te decía que es muy importante que la energía nuclear trascienda las... o sea, es difícil porque o sea, el contexto que tiene Argentina es un momento neoliberal donde se quiere achicar el Estado, todo lo que no sea productivo se cierra, todo lo que necesite mucha plata de inversión, como por ejemplo el Karen se cerró, a pesar de que el Karen tiene una vida de 40 años que se está hablando del Karen, que hace poco, digamos, como que logró llevarlo a concreto, pero con la diferencia del RA10 es un reactor que afortunadamente antes de que se posesionara este gobierno llegó al 90%, o sea, era más caro renunciar a ese proyecto que financiar ese 10% que le falta. Además que no sé qué tipo de planes tendrá el gobierno con ese reactor, pero es un reactor que necesariamente tiene que terminar por el estado de avance que está y por todo lo que implica tanto para la industria privada como para la industria estatal. Pero sí, o sea, son olas que vienen y van, pero toda la política nuclear tiene que trascender a los gobiernos, porque es como un tema de calidad de vida. Yo lo veo así, lo percibo así. Sí. Javier, de nuevo, muchas gracias. Esperamos tenerlo aquí a usted en otras oportunidades y presencialmente, porque creo que es un asunto bien importante, ¿cierto? Entonces, la invitación está abierta siempre y estamos ahí manteniendo el contacto para cualquier cosa. ¿Ok? Ok, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de beneficio para las partes.
Y gustoso de volver a participar en este o algún otro espacio que surja de la actividad. Un abrazo. Además que estamos relativamente cerca, ¿no? Porque nosotros estamos ubicados aquí en Foz de Iguazú, que es fronterizo con Puerto Iguazú, que es una de las ciudades de Argentina, ¿no? Entonces, inclusive muchas personas viajan a Buenos Aires, de aquí de Brasil van a Puerto Iguazú y viajan a Buenos Aires, que sale más económico inclusive viajar. Entonces, está ahí la invitación hecha para siempre. Ahí después, creo que Luis, que es el alumno responsable del centro académico, él va a emitir los certificados y enviar para usted, ¿ok? Muchísimas gracias. Quedo atento entonces. Dale, Javier, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la ¿Ok? próxima. Que esté muy bien. Saludos.